Madrid y Barça sufren de más, pero dejan todo para un clásico decisivo. El Napoli aguanta la presión del Inter en Italia. Harry Kane acabó con su maldición y los Warriors de Steph Curry siguen vivos en los playoffs de la NBA. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Sigue vivo o sigue viva la lucha por el título en España. Una vez más, siguen cabeza a cabeza Barça y Madrid a la espera del clásico del próximo domingo, que da la sensación de que será decisivo, bien sea porque si lo gana el Barça se acaba todo o porque si lo gana el Madrid le va a meter una presión tremenda al Barcelona. Pero este fin de semana los dos todavía tenían pruebas importantes. Parecía la del Barça más accesible porque enfrentaba al Valladolid, que ya no tenía nada que buscar, que estaba oficialmente descendido, y quizá por eso, en una decisión que me parece más que correcta, Hansi Flick cambió casi por completo a su once inicial, con respecto tanto al partido de ida contra el Inter, ese que terminó 3-3, como muy probablemente con respecto al once que use en el partido de vuelta, aunque ya voy a tocar ese tema, no va a ser igual. Pero dejó solamente a Pedri, un futbolista que se ha visto cansado en las últimas semanas, pero con el que, así como le pasa a Ancelotti con Valverde, cuenta de manera extrema el técnico alemán. El Barça rotó casi por completo su equipo y se llevó un susto porque el Valladolid se adelantó en el marcador, pero terminó el equipo de Flick dándole la vuelta con un gol de Fermín, con un gol de Rafinha. Después, cuando vio que se le complicaba el partido, metió a varios de sus futbolistas estelares. De hecho, Lamine Yamal en ese gol de Rafinha es clave, pone un centro que después es rechazado y a partir de ahí llega el gol del brasileño. Así que el Barça cumplió porque descansó a la mayoría de sus futbolistas, o por lo menos no los hizo jugar a varios de ellos 90 minutos, y sacó los 3 puntos. Nota aparte el regreso de Marc-André Ter Stegen después de más de 220 días de ausencia. Después de 7 meses volvió a la portería. Puede ser que vuelva a tener oportunidades en Liga, pero ya lo dejó claro Flick. El clásico de Liga y el partido de vuelta contra el Inter, y si llega a pasar la final también, no nos sorprendamos, serán para Szczęsny, el que ha sido el guardameta titular prácticamente la mayoría de la temporada. El Madrid jugó al día siguiente, jugó el domingo y, bueno, no se puede dar el lujo al Madrid porque tampoco se está jugando otra cosa ya, eliminado de Copa y eliminado de Champions, de dejar a nadie en el banco. Salió con su once estelar, con lo que tiene al menos, porque recordemos que sufre varias lesiones, así que tuvo que echar mano de Lucas Vázquez como lateral por la derecha, de Tchouaméni, en este caso como central, y adelante con la pólvora de siempre, con Mbappé, con Vinicius, con Dani Ceballos, de nuevo dueño de la mitad de la cancha, y el Madrid iba transitando sin problemas por el partido. Un par de goles de Mbappé que sigue sumando a unos números que cuando se vean en frío al final de la temporada, aún el Madrid se vaya en blanco, van a ser positivos. Se le va a juzgar al francés evidentemente porque si el Madrid venía con títulos antes de él, al llegar él se pedía que por menos repitiera alguno de esos títulos. Pero no va tanto por ahí el análisis. La temporada de Mbappé en cuanto a números es incuestionable. Ahora el Madrid también lo sufrió, terminó pidiendo la hora. Le dio el Celta más pelea de la que esperaba, un Celta que sí está peleando por puestos europeos, a diferencia del rival del Barça, el Valladolid, que estaba descendido y que luchó hasta el final, que le hizo 2 goles y que estuvo cerca de hacerle el tercero de no ser porque reaccionó muy bien Courtois a un error inicial. Así que el Madrid también cumple con la misión, juega con lo que tiene, gana su partido, deja la misma distancia con respecto al Barcelona de 4 puntos y la mira está puesta, evidentemente, en el clásico. Un clásico que se juega en Montjuic, un clásico que traerá pesadillas, en el papel al menos para los aficionados blancos y no sé si a los jugadores, porque no ha tenido manera el Madrid de ganarle al Barça. Aunque quizá el mejor antecedente de toda la temporada sea el más reciente. Esa final de Copa del Rey en la que el Madrid estuvo muy cerca de sacar el triunfo, pero terminó regalando un gol sobre el final y ya sabemos lo que pasó después en la prórroga. El Barça cuidó a sus jugadores, pero va a tener que lidiar muy probablemente, según la última noticia desde España, con la ausencia de Alejandro Balde, con lo cual se plantea, dicen varios medios en España, Flick, la posibilidad de jugar con 4 centrales en la defensa, al estilo Diego Armando Maradona y la Argentina de Sudáfrica 2010. Pero bueno, acá no tiene a un Zanetti que dejar en casa como lo hizo Diego Armando Maradona. Se va a decidir casi todo en el Clásico el próximo domingo en España. En Italia seguimos a la espera de que se ponga todavía más emocionante esto, porque ya les avisaba hace algunas semanas que
hay la posibilidad de una final, de un juego extra entre Inter y Napoli. Pero eso lo habíamos hablado cuando el Napoli logró empatarle la punta al Inter después de un par de derrotas consecutivas. El Inter dejó escapar esa punta. La tiene el Napoli, no piensa soltarla. Los napolitanos ganaron su partido del fin de semana contra el Lecce. Lo hicieron con un gol de Giacomo Raspadori. No les sobró tampoco mucho. Y el Inter, a relación con el tema Barça, también hizo lo propio. También rotó prácticamente a todo su equipo. El alemán Bisek, que fue central en la ida, que quizá no lo sea en la vuelta, fue el único que repitió de ese 11 con el que enfrentó al Barcelona el técnico Simone Inzaghi. Y ese Inter con rotaciones también lo ganó sin que le sobrara mucho, con un gol de penal, venció al Verona y por lo menos mantiene la distancia. Son 3 puntos la diferencia, el Inter tiene mejor diferencia de goles, con lo cual lo que le queda, porque son 3 partidos nada más, lo que les queda en un calendario en el que el Napoli enfrenta a equipos que están peleando el descenso, eso no siempre es positivo porque se juegan mucho, y el Inter enfrenta rivales mezclados, digamos. Uno de ellos, la Lazio, quizá es el duelo más difícil que tenga, pero lo va a jugar en casa. Pero veremos cómo llega el Inter, porque le queda al menos un paso más, o una distracción, entre comillas, más, que es ese duelo de vuelta contra el Barça. Ya si llega a la final, es otra historia, porque le dará tiempo de terminar la temporada de Serie A, de tratar de salvar esa diferencia, de empatarla otra vez con el Napoli y jugar un teórico partido extra antes de una teórica final de Champions. Y esta fue probablemente la historia del fin de semana. Harry Kane por fin ganó un título en su carrera profesional de futbolista. El jugador de 31 años que había pasado 14 temporadas en blanco en el Tottenham, pero no solo en blanco, estando muy cerca de ganar títulos y que esperaba llegar la temporada pasada al Bayern y acabar con eso porque el Bayern siempre gana. Bueno, tuvo que esperar todavía un año más y tuvo que esperar y conseguirlo de una manera extrañísima, porque no solo para este fin de semana en el partido del Bayern contra el Leipzig estaba suspendido Harry Kane, con lo cual ya había empezado a hacer conversación el tema de que si el Bayern ganaba el partido y se coronaban, él no iba a poder estar ahí en la cancha. Bueno, en medio del partido, ganando el Bayern, bajó a la cancha, bajó justamente a un costado de la cancha para esperar a celebrar con sus compañeros y el Leipzig lo empató. Así que tuvo que esperar hasta el domingo a ver cómo le iba el Leverkusen. Bueno, el Leverkusen empató, no pudo ganar su partido, de hecho lo remontó para empatar y así quedaba la diferencia en 8 puntos entre Bayern y Leverkusen con 6 por jugar, campeón matemáticamente el Bayern Múnich y campeón por primera vez en su carrera Harry Kane. Kane lo celebró con un post en su Instagram, con un trofeo, un emoji de trofeo y después, publicó también parte de la celebración con sus compañeros del Bayern. Pero eso me hizo pensar en un tema que me parece muy interesante y antes repaso un poco la cantidad de veces que estuvo cerca Harry Kane de un título. Hay que pensar que jugó una final de Champions, lesionado, por cierto, contra el Liverpool, una final más apretada de lo que se esperaba. La perdió, evidentemente, en Madrid. Llegó a 2 finales de Copa de la Liga con el Tottenham, las perdió también, fue segundo en una Premier con el Tottenham, no le alcanzó. Llegó al Bayern, un equipo que tenía 11 temporadas consecutivas siendo campeón de liga y quedó tercero. Jugó una Supercopa empezando nada más la temporada en prácticamente su primer partido con el Bayern, tampoco la pudo ganar y llega el título. Pero lo que me llama la atención es que Harry Kane, para mí, es uno de los mejores 9 de la última década y media en el fútbol. Y hablo de una posición donde el talento ha sido relativamente escaso en los últimos años. Pero si uno mira los números, Harry Kane, si bien no está exactamente al nivel de un Luis Suárez, de un Karim Benzema, de un Zlatan Ibrahimovic, ¿qué otro número 9 de esta época? Digamos, no voy a hablar de los recientes, no voy a hablar de Erling Haaland, pero de esos que han ido acumulando no solo goles, sino trofeos. Y si a Harry Kane no se le menciona en esa misma frase o en ese contexto de los futbolistas que acabo de nombrar, es entre otras cosas porque nunca ganó un título. Y yo digo que esto es curioso porque muchas veces a los futbolistas los criticamos por dejar al club de sus amores o por irse a jugar a un grande, ¿no? Por la falta de amor a la camiseta. Pero luego a los futbolistas normalmente los terminamos midiendo por sus éxitos colectivos, por la cantidad de trofeos que son capaces de levantar en conjunto con sus equipos. ¿No es un poco una doble moral? Porque tendría la misma relevancia la carrera de Luis Suárez si no hubiera levantado los trofeos que levantó en el Barça,
o lo que consiguió en el Ajax, o los trofeos que pudo levantar en el Liverpool. Tendría la misma relevancia la carrera de Karim Benzema sin las Champions en el Madrid, sin las ligas en el Madrid. En Francia no tuvo la oportunidad de triunfar por distintas circunstancias. Se juzga a los futbolistas por los títulos, por la capacidad que tienen a lo largo de sus carreras de ser campeones de algo. Y Harry Kane no pudo hacerlo, y no pudo hacerlo no por falta de capacidad. Estamos hablando de un jugador que en las últimas 2 temporadas lideró la Bundesliga con 36 goles. La temporada pasada, algo que no se veía desde hace 5 años. Lewandowski evidentemente lo hizo con 41. Y que este año, a falta de 2 jornadas, marcó 24 goles ya. Llegó e inmediatamente en otro país, con otro idioma, sí, con el equipo más fuerte, se estableció como el goleador sin duda. 3 botas de oro en la liga más competitiva del mundo jugando con el Tottenham. Esos son méritos para ponerlo a la par de muchos. Pero si Harry Kane no está en la misma conversación que los grandes delanteros, que recordemos de esta década, y los invito a dejarme aquí abajo en sus mensajes, ¿quiénes creen ustedes que pueden formar ese top 5, top 10 de la última década y media? De 9. Ahí tiene que estar, en el top 5 seguro para mí Harry Kane. Pero le ha pasado factura las circunstancias y el hecho de no estar en un equipo ganador. Con Inglaterra, 2 finales de Eurocopas, 1 semifinal de Mundial, y tuvo que esperar hasta los 31 años, después de una carrera muy prolífica, Harry Kane, para por fin levantar el primero de más de un título, porque está muy joven, el Bayern es un equipo que nunca deja de reforzarse, y creo que esto no va a ser otra cosa que motivar a Kane para agrandar una vitrina que apenas se acaba de abrir con ese campeonato del Bayern. Me voy a la NBA y arranco primero en la conferencia este. Tuvimos ya el primer duelo de semifinales de conferencia en el lado del este entre Cavaliers, el mejor equipo de la temporada regular, que barrió sin ningún problema a Miami, y unos Pacers que creo que a nadie sorprendió que eliminaran a los Bucks, más allá de lo que pasó en medio de la serie con la lesión de Damian Lillard. Pero lo que sí sorprendió es que en Cleveland, los Pacers, que es verdad habían ganado la serie particular en la temporada regular, le ganaron a Cleveland limitándolo mucho a la ofensiva y con un Tyrese Haliburton que lleva una losa, lleva, como dicen en Estados Unidos, una espinita en el hombro, ¿no? Porque en varias ocasiones, ya por lo menos 2 años, recuerdo yo, se han hecho encuestas anónimas dentro de la NBA y la mayoría de los jugadores apuntan a que Tyrese Haliburton es el jugador más sobreestimado de toda la NBA. Bueno, ese jugador sobreestimado ganó la serie contra los Bucks con 2 minutos finales espectaculares, matando la serie. Y en esta ocasión volvió a ser fundamental para ganarle a Cleveland. 22 puntos, 13 asistencias, dio además 3 bloqueos, fue fundamental en defensa en los minutos finales cuando Cleveland amenazaba con regresar, se puso hasta por 5 o 3 puntos y los Pacers pegan primero. ¿Son favoritos ahora con esa victoria fuera de casa? No lo creo. Yo creo que Cleveland se va a levantar, que Cleveland como buen equipo que venía ganando y sin real oposición, tuvo un bajón, se relajó, pero creo que va a volver en la serie. Pero ojo, puede ser una serie mucho más apretada de lo que imaginábamos. Y por último, pero no menos importante, los Golden State Warriors evitaron un desastre, evitaron convertirse en el segundo equipo en la historia de la NBA en ser remontados después de una ventaja de 3-1 en los playoffs. El primer equipo, los Golden State Warriors en 2016, aquella famosa final contra los Cleveland Cavaliers que remontó Cleveland y que hizo campeón a LeBron con su ciudad origen, digamos. Bueno, después de estar 3-1 arriba, los Rockets lograron forzar ese juego 7 y además lo tenían en casa. Pero Golden State, sin tener al mejor Steph Curry durante todo el juego, llegó al último cuarto con 8 puntos nada más, tuvo el aplomo y tuvo la experiencia. Eso que le terminó faltando a un equipo de los Rockets que tampoco se suponía tenía que competir a esta altura, tenía que ser el segundo mejor en la conferencia oeste esta temporada porque el proceso no marcaba que fueran competitivos tan pronto, sino que fueran desarrollando ese talento joven. Bueno, esa falta de experiencia en competencias de este nivel le pasó factura en los minutos finales. Se apagó Jalen Green, tuvo una lesión Thompson, Alperen Sengun no fue el centro avasallante que venía siendo en algunos juegos de la serie y Fred VanVleet, que era el único con experiencia realmente de campeonato, no pudo llevarlos a buen puerto. Pero apareció Jimmy Butler, apareció la experiencia
en lo defensivo también de Draymond Green. Y apareció Steph otra vez, que en los minutos finales no solo clavó un par de triples decisivos, sino que también robó un par de balones, aportó a la defensiva en una noche que no fue grandiosa para él en lo ofensivo. Ojo, terminó con 22 puntos, pero la figura ofensiva fue increíblemente Buddy Hield, que además igualó un récord para los playoffs de la NBA en un juego 7. 9 triples para un tipo que es especialista en la materia. Ahora viene una serie en la que, si fue físico el rival para Golden State, ahora imagínense lo que viene, porque le tocan los Timberwolves, que, bueno, no voy a decir limpiaron el piso con los Lakers porque más de un juego fue parejo, pero que sí se vieron muy superiores y sobre todo con mucha más energía, donde terminó pesando la diferencia de edad y la diferencia de atleticismo. ¿Podrá la experiencia de Golden State equiparar eso? Vamos a ver. Yo creo que Minnesota es favorito en esta serie y miren que no me gusta apostarle en contra a Steph Curry. Eso fue Cortita y al Pie. Si les gustó, recuerden compartir el contenido. Ya a esta altura me imagino que la mayoría de ustedes está suscrito al canal. Si no, los invito. De lunes a viernes tenemos las 3 o 4, a veces 5 notas más interesantes del deporte con un toque diferente, con un toque de análisis. Espero sus mensajes aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Cortita y al Pie.